Este es un ejemplar de una colección de un total de 16 volúmenes de libros cantorales o libros corales que proceden del convento de Santa María del Popolo, un convento que estuvo regentado prácticamente casi 4 siglos por la Congregación de Estricta Observancia de Lombardía, unas congregaciones tal vez de mayor importancia por el número de frailes, de conventos y también la vida, digamos, religiosa que tuvo esta congregación. Vuelvo y repito, bastante importante para la historia de la orden. Ellos entonces comisionaron la hechura de estos cantorales que en su gran mayoría datan de mitad del siglo XV y que tienen pues una decoración realmente preciosa. Realmente es un material muy importante para conocer la historia de la liturgia agustiniana, ¿no? A lo largo ciertamente también o en el contexto de la historia de la orden. Según la investigadora Lucrezia Signorello, que ha estado investigando estos libros corales porque hizo además su tesis doctoral sobre la biblioteca del convento de Santa María del Popolo, el artista que hizo estas decoraciones, posiblemente según su hipótesis, es el maestro del Mesale Barbo, un artista activo en la segunda mitad del siglo XV, sobre todo en la región lombarda, que fue pues obviamente la región propia de esta congregación de observancia que les comentaba. Tenía sede en Roma en el convento de Santa María del Popolo, o una de sus casas en Roma en Santa María del Popolo, que además era sede del procurador general de esa congregación. Entonces ella dice que seguramente ese artista pintó algunas de estas miniaturas, las confeccionó. Además, qué preciosidad, ¿eh? Los frailes entonces intentaron, con todo el proceso de la unificación de Italia, salvar pues parte de ese, al menos parte de ese patrimonio tan valioso que ellos custodiaron por tantos siglos. Y pues estos libros corales, estos cantorales, así como otros materiales que tenemos en el archivo general, dan razón de esa batalla, de esa lucha de los frailes por conservar su patrimonio. Y tan es así, esta carta que encontré dentro del archivo, pues da razón de esa lucha, de ese intento de los frailes por tratar de rescatar algo. Es una carta del mes de junio del año 1880, con la cual una junta creada por el Reino de Italia en su momento ya conformado, esa junta tenía la misión de liquidar los bienes eclesiásticos. Se dice que ciertamente por el desgaste económico que generaron las guerras de independencia y de configuración de la unidad de Italia, pues había una crisis económica bastante fuerte y pues la solución o una de las soluciones que encontraron para esa crisis económica fue confiscar los bienes eclesiásticos. Los bienes eclesiásticos obviamente sobre todo en tierras, en terrenos agrarios donde se cultivaba la tierra. Los frailes tenían conventos con grandes huertos, grandes jardines, y ellos pidieron o prácticamente con unos decretos ellos pidieron entonces que se les fueran entregados esos bienes eclesiásticos. Esta carta entonces concretamente da razón, da testimonio de que los frailes querían salvaguardar su patrimonio. Esta carta dice que el gobierno del Reino de Italia, esta junta concretamente, tenía conocimiento de que los bienes archivísticos y bibliográficos que custodiaban los frailes agustinos en el archivo del convento de San Agustín y en el convento de Santa María del Popolo eran bastante generosos, era muy amplio, muy grande el patrimonio que tenían. Y como estaban pidiendo que entregaran ese patrimonio y lo que entregaron fue muy poco, porque entendería yo intentaban salvar, pues esta junta manda esta carta al procurador general de la orden diciéndole: ustedes nos deben entregar lo que tienen. Aquí sabemos, ellos dan incluso una suma de 3.160 instrumentos en el archivo del convento de San Agustín, en su gran mayoría en pergamino. Incluso dice aquí esta junta que data del siglo VI al siglo XVII. Y ellos apenas habían entregado, como consta la carta, 7 volúmenes de instrumentos, incluso no tan antiguos, sino ya mucho más modernos,
y ellos sabían que eso no era lo único que tenían los agustinos en el archivo del convento de San Agustín y en el convento de Santa María del Popolo. Decía que la riqueza del patrimonio en pergaminos, libros litúrgicos y demás era bastante grande, y que ellos, aquí de hecho usan ese adverbio muy curioso, dice que es mezquinísima, es la expresión que usan, mezquinísima la entrega de material que habían hecho los frailes agustinos. Entonces los frailes intentaron salvar algo, y lo que intentaron salvar, pues podríamos decir que en gran parte está conservado aquí en el Archivo General. Ciertamente lo que no, pues está conservado en el Archivo de Estado de Roma y una parte muy pequeña también en el Archivo Apostólico Vaticano. De hecho, por eso hoy explicaríamos la estructura que tiene el Archivo General.